Pues bueno, estamos listos para recibir la palabra de Dios con gozo. Amén. ¿Cuántos son tierra fértil aquí? ¿Cuántos tienen un corazón abierto a la palabra? Me encanta que la palabra llega a nuestras vidas, es sembrada, no siempre la asimilamos en el momento, pero quiero decirle que nada se desaprovecha de lo que Dios nos envía. Amén. Puede que usted esté entre semana y de repente enfrenta una situación dada y la palabra está ahí. A lo mejor un texto que escuchó el domingo que no le cobró sentido el mismo domingo, pero entre semana cobra vida, porque la palabra de Dios está viva. Dígale al vecino, la palabra de Dios es viva. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hemos llegado al final de una buena serie. Creo que todos disfrutamos mucho esta serie que se llamó Enfoque. La importancia de vivir con el enfoque correcto, con el conocimiento de Jesús. Tener siempre presente y conciencia de que Dios está con nosotros marca la gran diferencia. Amén. Y en esta serie vimos temas como dar un beso de despedida a todo aquello que ya no nos está permitiendo avanzar hacia el futuro glorioso de Dios. También vimos cómo es importante enterrar en el desierto esa víctima que no nos ha permitido reinar y entrar a la tierra prometida, todos aquellos que hemos sido revestidos como nuevos reyes de Cristo Jesús. Amén. Y hoy he preparado una enseñanza que he titulado Elige vivir por la fe. Dígalo conmigo, yo elijo vivir por la fe. Amén. Estaban dos ancianitos en el portal de su casa, ambos en sus mecedoras, esposa y esposo, con muchísimas décadas de casados, y los dos acababan de regresar de su consulta regular del doctor. Habían ido a su cita médica y los dos estaban sentados platicando y estaban recordando o tratando de recordar que el doctor les dijo: señora, señor, ustedes están teniendo problemas con la memoria, necesitan hacer mucho ejercicio con el cerebro, pero muy importante, tengan una libreta en la mano y apunten todo para que no se les olvide. Así que están los dos ancianitos ahí sentados y la señora le dice al señor: viejo, tráeme una bola de nieve de vainilla de la cocina. ¿Cómo no, mi amor? Y se levanta el ancianito y ya se va y le dice a la señora: pero amor, no se te olvide apuntarlo porque se te va a olvidar. No, ¿cómo se me va a olvidar, mujer? Si estamos a 10 pasos de la cocina, ahorita te traigo tu nieve de vainilla, ¿ya ves? Ah, bueno, y se va a la cocina el ancianito, ¿no? Y regresa el ancianito con una charola, con unos huevos fritos y un pedazo de tocino frito, y se lo pone a la señora adelante. Y la señora se le queda viendo y le dice: te dije, viejo, que anotaras dónde quedaron las tortillas, pues. Es bien importante que recordemos las cosas, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en claro verdades de la palabra de Dios que nos pueden salvar la vida. Amén. Y no tener esa amnesia espiritual o no tener ese Alzheimer espiritual, ¿verdad? Dice Dios mismo en su palabra: ustedes sean practicantes de mi palabra, no tan solo oidores, pero hacedores. Amén. Porque ciertamente le diré que cuando usted escucha la palabra de Dios, hay un conflicto en su mente. Todos como seres humanos, al escuchar información que nos reta, que nos desafía a creer más allá, toda esta información nos genera un pequeño cortocircuito en nuestros cerebros. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a asentar patrones mentales, a sentirnos cómodos con lo familiar, con lo no desconocido, más bien con lo conocido. Pero hoy la palabra de Dios te va a confrontar para bien. Amén. Hoy la palabra de Dios te va a revelar algo nuevo para tu vida. Amén. Dile a tu vecino: Dios te va a hablar el día de hoy. No te resistas. Sí. Esa segunda parte es importante. Dile: no te resistas. Y yo sé que tu vecino te va a decir así como que: yo no me resisto, pero te va a pasar en la mente, ¿verdad? Esa resistencia es normal. Somos seres humanos. La palabra de Dios es espiritual. Los seres humanos estamos acostumbrados a negociar con los tiempos, pasado, presente y futuro. Pero la palabra de Dios tiene una característica única: es eterna. Amén. Me encantó hace unos domingos que al terminar la predicación se me acerca una persona y me dice:
Oye, Alonso, te quiero preguntar algo, pero no sé si está bien preguntarte. Usted pregunte, le digo, ¿cómo preparas una prédica? Yo, no, pues me pongo a anotar, a estudiar, a orar. No, no, no. Acá entre nos, ¿no le preguntas como a la gente qué está viviendo para hacer como un consenso? No, le digo. Pero mucha gente me ha preguntado lo mismo. Oye, es que todo lo que estabas diciendo, tácate la pedrada tras pedrada. Oigan, yo no me hago responsable, ¿eh? La palabra de Dios nos habla a todos. Y siempre me gusta recordar, cuando yo voy a predicar algo, el primer apedreado soy yo, ¿ok? Dios me confronta con su palabra, pero Dios confronta no para avergonzarnos. Amén. Dios nos confronta no para evidenciarnos, ni para humillarnos públicamente. Dios nos confronta porque nos ama y quiere provocar cambios en nuestras vidas. Amén. Quiero que lea conmigo el texto bíblico del día de hoy. Lo encontramos en Romanos 1, ahí me estoy ahogando, 1:17. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Dígalo nuevamente, mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Quiero decirle que usted y yo en Cristo Jesús somos justos. Y justo no significa que le has echado tantas ganas que ya eres una persona perfecta, buena, una persona que tiene acceso a Dios por sus obras. Justo es que has creído por la fe en la obra de Jesús en la cruz, y eso te ha dado acceso total a Dios. Amén. Y dice la Biblia que hay un elemento que nos dará vida como justos que somos, y esto es la fe. ¿Sabes? Es una elección vivir por los hechos concretos que son la realidad, y es otra elección vivir por la fe. Los hechos son el panorama de la realidad. Dilo conmigo, los hechos son el panorama de la realidad. Pero ¿qué es la fe? Repite conmigo, la fe es el panorama de Dios. ¿Puedes decirlo? La fe es el panorama de Dios. Señor, usted tiene pocos días de vida, lo dice este estudio médico, usted está muy enfermo, realidad. El doctor no lo dijo al azar, o no lo dijo, es que se me hace que, no, hizo estudios de la sangre, hizo estudios de todo el cuerpo. ¿Qué dicen los hechos? Que te queda poco tiempo. Pero la fe es el panorama de Dios, y el panorama de Dios dice, yo doy la vida, yo doy la salud, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Amén. Los hechos, tu hijo se fue de la casa, no quiere saber de ti, anda en drogas, está muy mal. La fe, dice la palabra de Dios que tus hijos serán cabeza y no cola, que tus hijos serán bendecidos, que tus hijos serán levantados. ¿Qué eliges creer? ¿Con qué te quedas? Amén. Hechos, tu cuenta bancaria en números rojos, y ni cómo negarlo, ya te llegó el estado bancario, ahí lo tienes, no quieres ni voltear a verlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué te dice? Dice que serás prosperado, que todo te será provisto en Cristo Jesús conforme a sus riquezas. Siempre será una decisión si vamos a abrazar los hechos como lo permanente en nuestras vidas. Ojo, y hago un paréntesis, no estoy promoviendo negar la realidad. Vivimos en una realidad. La realidad se puede comprobar, pero como hijos de Dios podemos vivir no por la realidad. Como hijos de Dios podemos vivir no por los hechos concretos y los números. Como hijos de Dios podemos vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Diré una verdad que no sé qué ruido vaya a hacer en tu mente, pero Dios no te quita a tus enemigos de alrededor. ¿Por qué? Dios no te quita a los que te están haciendo pasar un mal rato de manera inmediata. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar todo aquello que viene en tu contra, Dios lo quiere voltear a tu favor. Porque Dios quiere usar todo aquello que te está oprimiendo para que tú te hagas más fuerte que todo opresor. Porque Dios quiere usar a tus enemigos para promoverte y para catapultarte al destino glorioso que Dios tiene para tu vida. Amén. Y la Biblia está llena de estas historias. No habría un David reinando si no hubiera existido un Goliat. No hubiéramos tenido a un Jesús resucitando de la tumba si no hubiera habido un Judas. Dios no quitó los enemigos de sus hijos,
Pero Dios usó a los enemigos como una catapulta para que ellos alcanzaran el destino glorioso en sus vidas. Y hoy declaro en el nombre de Jesús, yo no sé cuál sea ese enemigo o cuál sea ese gigante que está tratando de intimidarte. Declaro en el nombre de Jesús que tu visión va más allá de tu enemigo y que puedes ver el plan glorioso que Dios tiene para ti. Dios tampoco te quita las presiones, pero ¿sabes qué? Hoy Dios quiere cambiar tu forma de ver a tus enemigos y tus presiones alrededor. Hoy Dios quiere darte sabiduría, amén, porque fe es sabiduría. Enfocarte en los hechos es depresión. Poner tus ojos en Jesús, que es la fe, es sabiduría para caminar y avanzar hacia los planes gloriosos de Dios. Poner tus ojos en la realidad simplemente puede estancarte por un largo periodo y no crecer más. Dios no quita la presión, Dios la permite. ¿Alguien aquí ha regado su jardín esta semana con su típica manguera verde, toda enredada, llena de nudos? Sí, que estás empezando a regar y te da coraje que no sale tanta agua y ya ves, y hay un montón de nudos y empiezas a quitar los nudos y sigues regando y no te parece suficiente. Y entonces recurres a la tecnología más común a la que todos recurrimos para aumentar la presión. ¿Qué hacemos? Usamos el pulgar, ¿verdad? Tomamos el pulgar, lo colocamos tapando la mitad del espacio de la salida de la manguera, aplastamos y esa poca presión de agua, ¿qué sucede con ella? Pues el agua aumenta aparentemente de presión y el chorro llega más lejos, ¿cierto o no? ¿Quién lo ha hecho? ¿O nomás yo lo hago? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Y sentimos como que ahora sí estoy regando como quería y empezamos a mojar los perros que pasan y todo, ¿verdad? Bien emocionante, bien divertido. Pero ¿sabes qué? Dios hace lo mismo. Cuando las presiones vienen a tu vida, ¿es una elección dejarte llevar por las presiones? ¿O es una elección pedirle a Dios sabiduría para aprovechar esa presión y aumentarla de tal forma que alcances el potencial que Dios te ha dado en tu vida? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. Ya van 2 textos bíblicos bien cortitos y yo creo que va a ser muy importante memorizarlos. La clave de nuestro crecimiento espiritual está en la palabra de Dios. ¿Y qué dice 2 de Corintios 5:17? Porque andamos por fe, no por vista. ¿Puedes decirlo conmigo? Porque andamos por fe, no por vista. Amén. Los hechos implican todos nuestros sentidos, sobre todo nuestra vista, ver para creer, ¿cierto? Pero la fe nos ayuda a ver más allá. Podemos ver sin ver. No porque las cosas no estén pasando todavía significa que no van a pasar, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén, gloria a Dios. Pero toda la vida de Jesús tuvo que ver con vencer imposibilidades, vencer los temores de las personas. Jesús no tenía temor a nada, pero las personas que venían a Él venían amedrentadas, venían atemorizadas, venían desesperadas. Hay tantas historias preciosas en los evangelios donde podemos ver a las personas al borde de una crisis, y muchos de ellos ya no al borde, hundidos en una crisis. Personas que venían a Jesús con una situación ya disfuncional, ya imposible de arreglar. Pero Jesús nunca puso sus ojos en los hechos. Jesús nunca tomó la realidad como permanente. Jesús siempre le habló a lo que no era como si fuera y fue. Amén. Venía una persona ciega y Jesús no se conformó con la realidad. Las personas hasta daban explicaciones de la realidad. Decían, es que nació así, es que es por el pecado de sus padres. Siempre buscándole la lógica a las cosas y asentando más la realidad. Pero Jesús desafió la realidad y habló las cosas que no eran como si fueran. Amén. Y eso es fe. Fe es el panorama de Dios. Hoy Dios quiere abrir su panorama a tu vida. Hoy Dios quiere abrir tus ojos a su panorama. Él quiere que tú veas lo que Él ve y no que pongas tus ojos en la realidad que ya no puedes cambiar. Amén. Hoy Dios quiere abrir tus ojos a ello. Jesús caminó sobre el mar, venció la imposibilidad de la gravedad, o mejor dicho, venció esa ley de la gravedad, caminando sobre el agua. Jesús convirtió el agua en vino, cambió la constitución molecular de un líquido por otro líquido, porque hay poder en la fe.
Él es la fe. Y por citar algunas situaciones, Jesús alimentó a un estadio de personas. Bueno, no era un estadio, era un monte, pero habla la Biblia que había ahí más de 20,000 personas. Y los alimentó con el lonchecito de un niño, 5 panes y 2 peces. Amén. Y ese mismo Dios que dio vida a los muertos, ese mismo Dios que llamó a lo que no era como si fuera, ese mismo Dios está en tu corazón el día de hoy, para que tú puedas hablarle a la imposibilidad y ante tus ojos ver cómo la realidad se transforma en el mejor panorama. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata la fe. Cuando renegamos de Dios, nos desenfocamos. Cuando comenzamos a ver quién tiene la culpa de por qué yo estoy así, es que seguramente alguien. Cuando buscamos terceras personas como culpables y nos victimizamos, ahí perdemos la visión, perdemos el enfoque. Pero si el día de hoy hay una plaga tratando de comer tu fruto, si el día de hoy hay una plaga tratando de robar el potencial de tus hijos, si el día de hoy hay una plaga tratando de robar tus finanzas, tratando de robar tu salud, tratando de robar tu relación matrimonial, yo no sé cuál sea la plaga que te está atacando, levanta tus ojos, ponlos en Jesús y declara que todas las cosas te van a ayudar para bien, porque has creído en Él. Amén. Gloria a Dios. Todo gigante es derrotado en tu vida el día de hoy. Amén. Toda plaga que vino a destruirte es usada a tu favor en el nombre de Jesús. Es más, si tus enemigos te critican y hablan de ti, te están haciendo publicidad. Y la gente va a querer saber de ti, y tú vas a poder aprovechar para compartir de un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Amén. Gloria a Dios. Dice primera de Juan 4:4, y quiero que lo lean conmigo, por favor. Dice así: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Aquí Juan está diciéndole a la iglesia: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido ¿a quiénes? A esos falsos profetas. Hay falsos profetas emitiendo juicios, hablando mentira en tu contra, y el problema está que tú creas esas mentiras como verdades. Si tú las crees como verdad, el enfoque está mal. Estás poniendo tu enfoque en el hombre, estás poniendo tu enfoque en el temor, estás dejando que los gigantes o plagas te cohíban, te intimiden, pero mayor es el que está en ti que el que está afuera en el mundo. Amén. Es que tú no sabes el diagnóstico que me acaban de dar. Te pueden decir lo que sea, pero tu mirada debe estar en Jesús, porque Él es más grande que el diagnóstico. Amén. El diagnóstico va y viene. Jesús resucitó del sepulcro y está sentado a la diestra del Padre, glorioso. Amén. Victorioso. Así que hoy tienes toda la autoridad de callar bocas de falsos profetas en tu vida, y no es con violencia, es con la fe. Elige la fe. Amén. Elige abrazar la fe. ¿Y qué es fe? Confiar en Dios. ¿Qué es fe? Creer que aunque esa presión viene en tu contra, el que está en ti es mayor que esa presión. Creer que aunque se levanten lenguas en contra de ti, el que está en ti es tu protector y Él hará justicia en su momento. Amén. Es creerle a Dios más que lo que se ve, más que a los hombres. Y hoy quiero contar una historia que todos conocemos, la historia más contada de todos los tiempos en la escuela dominical. Pero cuenta esta narración en la palabra de Dios, esta historia habla de que a David lo envió su padre a llevarle alimento a sus hermanos, porque sus hermanos guerreros estaban en medio de una contienda contra los filisteos. Los filisteos habían venido a terminar con el ejército de Israel. Esta historia la podemos leer en primera de Samuel 17, que por cierto el número 17 en la Biblia tiene una connotación o tiene un significado, y el significado es victoria. Amén. El 17 significa victoria. En el mes de Nisan, día 17, Jesús resucitó. Amén. En el mes de Nisan, día 17, el arca de Noé quedó varada sobre el Ararat, y ese día salieron 8, no sobrevivientes, pero escogidos por Dios para repoblar la tierra. Fue un día de victoria también. Y en el capítulo 17 de primera de Samuel leemos un relato de victoria. David, un adolescente sin experiencia militar, sin experiencia en combate,
un adolescente que amaba a Dios sobre todas las cosas y esa era su principal arma. Llega a este campo de batalla y se da cuenta que todos los soldados tan admirados en Israel, imagínense a los niños de Israel contándose historias de los grandes héroes, los soldados de su nación, peleando por ellos, y que David va al campo de batalla y, oh decepción, se da cuenta que no son tan valientes como lo platicaron. Todos los soldados están escondiéndose, atemorizados, se sentían intimidados porque en el pueblo de los filisteos había un gigante, y dice la Biblia, lo registra, que su tamaño era un aproximado de 3 metros. 3 metros de altura, y traía una armadura que pesaba alrededor de 50 a 60 kilos. Imagínense ese hombre monstruosamente grande. Todos los días ese gigante, Goliat, salía al campo de batalla a gritar maldiciones al pueblo de Israel. Gritaba maldiciones, les nombraba cucarachas, les decía que eran peor que langostas, les cohibía todos los días, les intimidaba con sus palabras, y todo el pueblo de Israel aceptaba esas palabras como una verdad, cuando en realidad eran mentiras, y ellos aceptaban como realidades. Entonces David escucha todo esto, observa todo esto, y su corazón se enciende en coraje, un coraje bueno, porque entonces David dice: yo lo voy a derrotar, yo voy a destruir a ese gigante que viene en contra del pueblo de Dios. Entonces Saúl, el rey, sabe de esto y lo manda a llamar y le dice: muchacho, no seas imprudente. Es un gigante muy experimentado, tiene todas las armas, las mejores. Y dice David: yo lo voy a enfrentar, no con mis propias fuerzas. Deja darte mi armadura, le dice el rey, y le empieza a poner su yelmo, su coraza, su espada. Y David dice: no es necesario. Yo no voy a ir a enfrentarlo en mis fuerzas, yo lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús. Bueno, no dijo Jesús, pero en el nombre del Señor. Y dice, vamos a leer, bueno, no lo tengo aquí, pero voy a leerlo yo y ustedes lo van a escuchar. Dice 1 Samuel 17:45 que David se acercó y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque el Señor es dueño de la guerra, y Él te entregará en mis manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir a atacar a David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra. Resulta que David rechazó la armadura del rey Saúl. Era una armadura completa, bien pro, bien padre, todos los guerreros la querían, pero David dijo: yo no voy a luchar en mis fuerzas, yo voy a luchar. Y no puedo abrir mi onda, aquí está, sí, por favor, gracias. Bueno, David traía su onda, que era un instrumento infantil, realmente era lo equivalente a la resortera. Esa era la onda de David. Imagínense el gigante ver a David salir con un juguete y decir: yo te voy a destruir. Pero ¿saben qué? No era la onda. Es onda con H, pero es H muda. Si fuera H como en inglés sería Honda, y no le tiró con una moto, ¿verdad? Le tiró con una piedra. Pero dice la Biblia que sacó una piedrita redondita, media lisa, que había tomado del río. Para esto David había tomado 5 piedras, pero no eran piedras más grandes que estas, eran piedras chicas. Pero la confianza tampoco estaba en las piedras, aunque aquí hay un símbolo. Dice la Biblia que David tomó ¿cuántas piedras? 5, y el 5 es el número de la gracia. Amén. En el abecedario hebreo, número 5 es Het. Het es una mano abierta que da, y Het es gracia de Dios. Entonces David tomó 5 piedras, y con una sola piedra, después del discurso, del speech que le dijo al gigante, David la puso en su onda y tomó la onda y le empezó a dar. No tiene ninguna piedra, está vacío, es mera ilustración. Empezó David a darle vuelta a la onda y le dijo las palabras de fe. David estaba enfrentando la realidad, sí. ¿Era la realidad atemorizante? Sí. ¿Era la realidad o era la estadística o la probabilidad de que David podía morir, hablando en términos humanos? Sí.
Pero los ojos de David ignoraron la realidad. Los ojos de David ignoraron los hechos. Los ojos de David estaban puestos en Dios, y él lanzó la piedra, y dice la palabra de Dios que esa piedra se incrustó en la frente del gigante, y el gigante se fue de bocas, muriendo instantáneamente. Y la victoria Dios se la entregó a David, no porque fuera el más diestro, no porque hubiera sido el más capacitado en artes mercenarias, no, era porque David tenía su confianza puesta en Dios. Y el día de hoy puede que los gigantes que te atemorizan, que en este momento te están gritando verdades, realidades, hechos concretos tan intimidantes, te hagan preocuparte, porque están constantemente, al igual que Goliat, día y noche recordándote tu fracaso, recordándote lo que te va a pasar. Es una elección vivir por los hechos que tienes enfrente, vivir consciente de los gigantes que te gritan día y noche, vivir desesperado por las plagas que estás viendo en el horizonte, o poner tu confianza en este momento en Cristo Jesús, poner tu confianza en su gracia. Te diré algo: cuando eliges la fe, automáticamente el cielo se alinea a tu vida. Amén. Cuando eliges la fe, estás poniendo de tu lado al Rey de Reyes. Cuando eliges la fe, estás poniendo de tu lado al médico de médicos. Cuando eliges la fe, estás poniendo de tu lado al que es mayor que todo lo que está en el mundo. Amén. Cuando eliges la fe, estás eligiendo la victoria que es dada por gracia, no por tus obras, no porque lo merezcas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está afuera en el mundo. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, pon tu mano en el corazón y di estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, hoy elijo vivir confiando en tu sabiduría. Sé que estoy muy limitado si solo vivo en base a mi inteligencia y razonamiento humano, pero hoy necesito que te enfrentes a mis gigantes. Hoy necesito ver la victoria en mi vida, pues contigo a mi lado soy más que un vencedor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Hoy elijo vivir por la fe. ¿Puedes decirlo fuerte? Hoy elijo vivir por la fe, y la fe es Cristo en mi vida, la fe es Jesús en mi corazón. Mis ojos los pongo en Jesús solamente, en el nombre precioso de mi Salvador. Amén. Tu fe es valiosa. No, pero yo tengo muy poca fe, es que apenas tengo 15 años de cristiano, ¿verdad? No importa que tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza. Dice el Evangelio que si ese grano de mostaza tú lo usas todo, vas a mover una montaña y la vas a lanzar en el mar en el nombre de Jesús. Me encanta una historia que escuchamos hace tiempo, en nuestro tiempo más misionero que tuvimos. Escuchamos una historia de unos niños en un orfanatorio. Y estaban ahí en ese orfanatorio por allá en China, y iban a construir una carretera, justo iba a pasar donde estaba el orfanatorio. Y pues era la casa hogar de los niños. Ellos habían crecido ahí, ahí tenían su árbol con columpios, ahí tenían área de esparcimiento para correr. Y el director de esa casa hogar un día no sabía ni cómo decir a los niños. Iban a tener que enviar a esos niños a diferentes casas y separarlos. Había muchos hermanitos ahí, porque ya no los iban a poder tener ahí, puesto que había un proyecto federal y consistía en que iban a construir esa carretera. El director les dice: niños, ¿saben qué? Pues estoy muy triste, van a tener que vivir en hogares separados por largo tiempo. No sabemos si un día se reunirán de nuevo, pero estamos siendo afectados por este proyecto. Y los niños, antes de decir cualquier cosa, decidieron orar, que era una casa hogar cristiana. Y el director, incrédulo, viendo la realidad, viendo los hechos concretos, ya tenía el documento ahí donde les daban un ultimátum para abandonar las instalaciones con fecha y hora y todo. El director solo sonrió y dijo: pues los niños ilusos. Pero los niños oraron y dijeron: Dios, tu palabra dice que si creemos, aunque sea con la fe de un granito de mostaza, tú puedes decir a ese monte que se mueva y será movido. Y hoy te pedimos que tú muevas eso que nos quieres sacar de nuestra casa. Amén. A la semana llega un representante gubernamental y le dice al director que ha habido un cambio de planes,
que van a rebanar la montaña que está enfrente y van a recorrer todo ese material hacia el mar para que por ahí pase la carretera. Entonces literalmente los niños oraron para que la montaña fuera movida y la montaña fue movida. Los niños oraron creyendo sin ningún límite, pero esa es nuestra victoria, nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Así que no hay nada imposible para Dios. El día de hoy Dios quiere sorprenderte. ¿Sabes? Dice Efesios 6 que nos pongamos la armadura para cuando venga el día. ¿Cómo dice? Pónganse la armadura. En Efesios 6 viene toda explícita, para cuando venga el día malo. ¿Hay días malos en la vida de los cristianos? Sí, puede haber un día malo. Es más, puede haber una racha de días malos. ¿A quién le ha pasado que ha sido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y luego otra vuelta? Pues esa es una racha, ¿sabes? No es tu vida. Decíamos el domingo pasado que el fracaso es un evento, y un evento no puede definir tu identidad, mucho menos puede definir tu destino. Un evento es un evento. Es un acontecimiento que probablemente tú no generaste, pero te involucraste. Tu decisión es si te quedas con ese evento o si lo sueltas y decides avanzar creyéndole a Dios. Amén. Puede haber un mal día en la vida de un cristiano, puede haber una racha de malos días, pero el salmista David nos dice en Salmo 23 que el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Amén. Un día malo, muchos días de bien y gracia de Dios. ¿Qué eliges? ¿En qué eliges poner los ojos? Todos podemos tener un mal día, todos podemos tener malas rachas, pero no podemos tener una mala vida. No hay una mala vida para un hijo de Dios. Amén. Tu vida tiene un propósito, tu vida tiene sentido en Cristo Jesús. Termino con esta historia. Esta última historia sí la vamos a leer aquí rápidamente, y es la historia de una mujer que ya la realidad la tenía completamente en la esquina del fracaso. La realidad decía que ella ya no tenía ninguna esperanza de rehacer sus relaciones. Dice la Biblia que esta mujer tenía un problema de salud, tenía un flujo de sangre permanente por 12 años. Y esta historia se encuentra en Lucas 8 del 43 al 48. La leemos juntos. Dice: y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Pausa. Dice que tenía un flujo de sangre por 12 años. Realidad. Había gastado en médicos todo cuanto tenía. Realidad, ¿ok? Y no podía ser curada por nadie. Realidad. ¿Cuántas realidades van? 3 realidades, ¿ok? Dice: se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Esto es fe. Amén. 3 realidades fueron terminadas de una vez por todas por un simple acto de fe. ¿Qué hizo esta mujer? Poner los ojos en el lugar correcto, el enfoque correcto. Amén. Si tú estás esperando a que tu situación termine o que tu situación ya no continúe más y estás esperando que la gente te lo resuelva, no vas a recibir nada. Vas a gastar todo lo que tienes. Se te va a gastar la paciencia para empezar. Pero si el día de hoy entiendes que el que está aquí es Jesús y puedes tocar confiado el borde de su manto, sanarás. Tu situación será restaurada. Tu condición será transformada. Amén. Y dice más adelante en el versículo 45, perdón, no es 45, sí. Y dice: y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Realidad. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Fe. Amén. Las multitudes lo apretaban, pero él sintió que alguien lo tocó con fe, y la fe hizo la diferencia. La fe alineó el cielo a la vida de esa mujer que había vivido 12 años viendo la tierra, viendo el suelo, la cabeza cabizbaja todo el tiempo, humillada, avergonzada, despreciada, una calidad de vida muy baja. Pero ese día el cielo derramó la gracia sobre la vida de esa mujer ex enferma. Gloria a Dios. Amén. La realidad nuevamente fue superada por la fe. Y dice en el versículo 47
¿Qué dice? Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Gloria a Dios. Esta es una historia de fe. Tocó el borde del manto de Jesús. Pero aquí la pregunta es: ¿alguien sabe dónde iba Jesús ese día? ¿Tenía Jesús una cita con ella realmente? Jesús no iba a verse con ella. Jesús iba de camino a sanar a alguien muy importante. Iba a sanar a la hija de un hombre de gran renombre en el pueblo judío, la hija de Jairo. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo? 12 años. La hija de Jairo había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y iba a morir. Realidad futura. Va a morir, realidad futura. La mujer con flujo de sangre tenía 12 años con ese flujo de sangre. Esa era una realidad pasada. Pero Jesús en medio absorbe tu realidad pasada, absorbe tu realidad futura. Él es tu sanador. Cuando Jesús iba a la casa de Jairo, le dicen: Señor, ya no vengas. Esa mujer te robó los minutos que te quedaban de oportunidad. No le dijeron así, pero así lo podríamos asimilar. Pero nada detiene a Jesús. Quiero decirte que tus oraciones nunca son imprudentes para Dios. Tus peticiones siempre son apropiadas para Dios. No importa cómo las digas, no importa en qué momento del día, no importa si es a medianoche, no importa si es en el mejor momento o en el peor momento. Siempre tus oraciones hallan respuesta y Dios las escucha y tiene soluciones a toda petición de fe. Amén. No importa si sea pasada tu realidad o si sea futura tu realidad, el día de hoy Jesús se revela a tu vida como el alfa y la omega, el principio y el final. Él tiene una solución para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie y vamos a orar juntos. Y vamos a dar gracias a Dios, porque Él es el alfa y Él es la omega en tu vida. Él tiene la primera y la última palabra en toda situación. Cierra tus ojos, levanta tus manos a Dios. El día de hoy Dios va a sanar enfermedades terminales. Y no nada más me refiero a enfermedades físicas, enfermedades también del alma, de las emociones, insomnio. En este momento sal del cuerpo de esta mujer en el poderoso nombre de Cristo Jesús. No te lo sugiero, te ordeno que te vayas. Te ordeno que te vayas, insomnio. No tienes más parte en la vida de esta mujer, porque ella ha sido comprada con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor. Levanta tus manos a Dios. Hoy Dios va a sanar tu vida. No venimos a intentarlo, venimos porque sabemos y elegimos la fe. Pon tu mano en la parte que te ha dolido y declara conmigo en fe: hoy elijo creer que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que yo sea sanado. Dilo conmigo: hoy elijo creerle a Dios que toda enfermedad es echada fuera de mi cuerpo, aquí, ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la alabanza es para mi Dios. Toda gloria y alabanza es para Cristo Jesús. Levanta tu voz y di conmigo: gracias, Señor, porque mi casa está siendo edificada, mi casa está siendo renovada. Sigue dando gracias a Dios, sigue dando gracias a Dios. Hoy aquí hay una persona que venía con tendencias suicidas, pero hoy ha despertado en ti la esperanza de volver a vivir. Hoy Dios te dice: vuelve a vivir. Te doy nuevas oportunidades, dice Dios. Hoy te renuevo, dice Dios. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón y está sacando esa mentira del diablo de que no vales nada, de que a nadie le importas, y en este momento está implantando vida, está implantando esperanza, está abriendo tus ojos a una vida sobreabundante. Gracias, Señor. Aquí también hay unas personas que habían venido con tanta incredulidad, que habían venido con el corazón cerrado, pero hoy la palabra de Dios ha hecho blanda esa tierra, ha sacado esas piedras que no permitían que la buena semilla germinara. Hoy eres tierra fértil, y hoy te digo a ti: no eres más incrédulo, ahora eres un hombre de fe, ahora eres un hombre que cree en lo imposible, porque Dios es un Dios que hace imposibles. Dios es un Dios que ha conquistado la muerte, que ha pagado para que toda enfermedad sea sanada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
El día de hoy Dios prospera vientres nuevamente, vientres nuevamente. ¿Tú qué esperas? ¿Un bebé? Pon tus ojos en Cristo Jesús y Él hará. La ciencia no te va a determinar si puedes o no puedes tener hijos. Dios dice: yo soy el dador de la vida. Yo soy quien pone un hijo en tu vientre y yo lo haré, dice Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hay una persona aquí que ha tenido ataques de ansiedad nocturnos, que en medio de la madrugada no son gritos, son lamentos, pero Dios ha estado ahí contigo, ¿sabes? Nunca has estado sola. Dios ha estado ahí contigo y hoy te abraza. Siente su abrazo. Ahí donde estás, siente su abrazo. El Espíritu Santo está echando fuera de ti todo temor y está convenciéndote de lo amada que eres, lo mucho que Dios te ama, y ese amor te da seguridad. Dice Dios: yo te doy una nueva seguridad. Descansa, descansa, confía. Yo estoy haciendo las cosas. Gracias, Señor. El día de hoy Dios me dice que hay deudas que están siendo perdonadas. Es deudas específicas que están siendo perdonadas. No es la obra del hombre, no es la bondad del hombre, es la grandeza de tu Dios. Es la grandeza del Dios en el que crees. Ese Dios grande que hace las cosas nuevas otra vez. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sigue orando ahí en tu lugar. Y quiero hacer una última oración. Si hay alguien aquí que por primera ocasión ha escuchado el Evangelio, esta es la primera vez que tú escuchas que Dios te ama tal como eres, y hoy quieres darle una oportunidad a Dios de que se revele en tu vida. Hoy quieres abrir la puerta de tu corazón e invitar a Jesús a que viva dentro de ti. Si tú eres esa persona, haz esta oración conmigo. Hazla audible, que tiene que de una manera muy bajita, pero hazla audible. Confiesa con tu boca las siguientes palabras. Di conmigo: Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Yo no quiero correr más de ti. Hoy quiero correr hacia ti. ¿Puedes decirlo? Hoy corro a tus brazos de amor, porque te veo con los brazos abiertos, recibiéndome a pesar de mis errores. Puedes decir: hoy te confieso, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Acepto que me has perdonado de todo pecado en la cruz del Calvario. Di conmigo: acepto que en la cruz pagaste el precio para darme eternidad, salvación, vida abundante. Gracias, Jesús, porque soy especial para ti, porque de tal manera me amaste que te entregaste en esa cruz para darme vida, dilo conmigo, y vida en abundancia. Hoy recibo a Jesús, dilo en voz alta: hoy recibo a Jesús como mi único, suficiente Salvador, Señor de mi vida. Gracias, Dios, porque ahora mi nombre está escrito por la eternidad en el libro de la vida para siempre, en el precioso nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Gloria a Dios.